Ahí está. Le pedí una copia porque creo que no podrían haber elegido una mejor canción antes del estudio. Qué preciosa letra, qué preciosa realidad, y espero que sea una realidad para nuestro corazón y que hoy al estar estudiando sobre este tema podamos, yo sé que ustedes la cantan quizá esta canción en sus casas, cuando la recuerden en su casa, puedan recordar este estudio y hacerlo una realidad. Bueno, hemos estado todo este año sumergidas en este salmo tan precioso como es el Salmo 91. Creo que muchas de ustedes lo han leído muchas veces, se ha abierto muchas veces en sus casas para memorizarlo, se ha abierto muchas veces en la iglesia, cada reunión femenina lo han leído de nuevo. Y bueno, cada mes comenzamos con esa palabra de experimenta, ¿sí? Porque este salmo no tiene mucho sentido el solo leerlo, aunque es muy importante. El tenerlo quizás en un cuadrito en tu casa, aunque sería precioso que lo tengas ahí, en algún cuadrito, en algún marco, en algún lugar. Este salmo fue escrito para que vos lo vivas, para que vos lo experimentes. Y no es lo mismo memorizarlo, recitarlo, saberlo, que experimentarlo. Y todas las promesas que hemos visto a lo largo de este año fueron promesas preciosas, que sin duda tu corazón en muchas reuniones se conmovió. Y espero que así haya sido, que no haya sido solamente un oído que escuchaste y que no pasó nada en tu corazón. Espero que tu corazón se haya conmovido. Y que cuando se conmovió y cuando tu corazón se quebró, quizás algunas veces en alguna predicación, haya habido cambios en tu vida. Y que este salmo, las promesas de este salmo sean para vos y sean para mí también. El salmista comenzaba y ahí Courtney nos hacía una introducción que decía: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo podés decir conmigo, ¿no? Y claro, el que habita significa que la persona, decíamos cuando lo estudiábamos allá por abril, que la persona decidió sentarse. Y vos el concepto de sentarse lo entendés, porque uno puede ir caminando y se mueve y está de un lugar al otro, no está permaneciendo en ningún lugar. Pero cuando uno decide sentarse, lo que está decidiendo es quedarse ahí, ¿no? Cuando estás con una amiga y te vas a sentar con ella, estás decidiendo estar ahí, sentada. Y esa es la idea de morar, quedarte, permanecer, estar ahí, ¿no? No querer moverte, irte a otro lado. No querés escaparte, irte corriendo a otro lado. No estás apurado, estás sentado. Es distinto, ¿no?, que estar caminando, moviéndote. Y decía que va a habitar bajo la sombra. Y un comentarista decía, bueno, hay que estar muy cerca de alguien para que su sombra te cubra, ¿no? Esa es la idea, estar tan cerca que la sombra te cubre. Morás bajo la sombra del Omnipotente. Y el salmista seguía hablando en el versículo 2 y dice: porque he puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por habitación. Ahora, no está hablando de algo general, sino algo personal. Y esto también es así. La invitación es para todas nosotras, el que habita. No hay limitación, ¿no? Todas podemos estar ahí. Pero hay una decisión personal. Vos tenés que decidir. Y nadie lo puede tomar esa decisión por vos, el que habita. Y él dice, yo decidí, ¿no? He dicho a Jehová, he puesto a Jehová mi esperanza, al Altísimo por habitación. Yo he decidido morar bajo la sombra omnipotente, dice el salmista. No sabemos quién es, puede haber sido Moisés el que lo escribió o David. Cualquiera de los dos, si vemos su vida, los dos vivieron así, morando bajo la sombra omnipotente, sea Moisés o sea David. Y después empieza a describir las bendiciones, las promesas de parte del Señor. ¿Y qué promesas? Protección, seguridad, refugio. En este mundo tan caótico,
Solo aquel que mora tiene estas promesas. Mira que hay caos a nuestro alrededor, ¿eh? Mira que hay tormentas, confusión, desastres. Y mira que los va a haber, ¿eh? Pero el que habita dice que tiene refugio, tiene seguridad. Dice que no va a haber una vida libre de problemas, porque Dios no nos prometió una vida libre de problemas, como veíamos ahí en la representación, pero sí una vida que está completamente segura y sin miedo. Y hablamos mucho de los temores este año, del terror. Dice, no tendrás temor del terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia. No es que no va a haber nunca enfermedad, pero va a haber sostén en la enfermedad. Y aún Dios nos libre de enfermedades. ¿Quién sabe de cuántas? No sabemos. Pero seguramente Dios nos ha librado este año aún de enfermedades. Así que ha sido precioso estudiar este salmo. Pero llegamos al final, los últimos versículos. Y ahí Courtney nos decía que cuando llegamos al final, sucede algo en este salmo. Porque ahora Dios toma la palabra. Claro, todo el salmo es inspirado y sabemos que todo es palabra de Dios, ¿no? Pero ahora dice, Dios es el que habla acá. Y dice el versículo 14, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ahora Dios va a decir, mira, por cuanto en mí ha puesto su amor. Y quiero que pienses un momento, yo sé que lo estudiamos el mes pasado, pero está en este contexto el versículo que vamos a hablar hoy. Ha puesto su amor, no una religión fría y apática. No solamente algo rutinario, ritos, obligaciones, una fe heredada, un temor heredado. No, un amor fresco, una adoración sincera, una inclinación reverente al Señor, un deseo de obediencia. Dice, amor y conoce mi nombre. Esas dos cosas están tan íntimamente ligadas en las Escrituras. Si hay amor, hay búsqueda de conocerle. Y cuanto más le conozco, más le amo. Esas dos cosas siempre van juntas. El amor y el conocerle. Y dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, esta relación fresca con el Señor, esta intimidad profunda con el Señor, dice, todas estas bendiciones que va a nombrar el Señor. Dice, lo libraré, lo voy a poner en alto, me invocará y le responderé. Va a haber momentos de angustia, pero yo voy a estar con él. Ahí, en cuanto al amor, pensaba el versículo cuando dice que Jesús dijo que el que le ama, su palabra guardará y yo me manifestaré a él. ¿Ven cómo Jesús mismo unió estas dos cosas? El que me ama va a obedecerme y yo me voy a manifestar, yo me voy a revelar a él, él me va a conocer. Así que estas bendiciones son entonces para quienes le aman y conocen su nombre. Conocen su nombre. Y la última bendición, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Estas son las dos cosas que va a hacer Dios con aquellos que le aman y aquellos que le conocen. Y son dos realidades que nos van a servir tanto como verdades, como promesas, pero también como una evaluación a nuestro propio corazón. Van a servirnos para evaluar el corazón. ¿En dónde está el termostato de mi corazón? ¿En dónde está mi vida de amor al Señor? ¿Realmente estoy amando al Señor con todo mi corazón, mi alma, mi mente y mis fuerzas? Porque Dios dice que para aquellos quienes le aman, estas dos cosas son reales. No posibles, como quizás, no, son promesas reales que vos y yo podemos experimentar. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor. Quiero que inclines tu cabeza y le digas al Señor, Señor, quiero que me hables a mí. Que olvides un poco los problemas quizás que dejaste en tu casa, con tus hijos o situaciones personales y le digas al Señor, Señor, necesito escuchar tu voz, necesito escuchar tu palabra hoy.
Quita las distracciones de mi mente, aún el cansancio, el sueño, y habla a mi corazón. Padre, quiero darte las gracias, porque cada una de estas mujeres llegó con un deseo en el corazón de escuchar tu palabra. Y Señor, quiero rogarte que quites distracciones de nuestra mente y nuestro corazón. Padre, yo no conozco los corazones, pero tú sí. Y tú sabes cómo han llegado hasta acá. Tú conoces los corazones que están humildes, que están temblando frente a tu palabra, pero también conoces los orgullosos, los que no se inclinan, los que se resisten, los que no quieren obedecer. Y yo te pido, Señor, que el Espíritu Santo pueda obrar en mi corazón, en el corazón de cada mujer, para que tu palabra, que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, pueda llegar a lo más profundo del corazón. Y pueda, Señor, no solamente tu palabra ser escuchada esta tarde, sino que pueda ser creída y obedecida. Y que al salir de este lugar nos vayamos con decisiones tomadas, con cosas que tenemos que dejar, con decisiones que tenemos que tomar, hábitos que tenemos que cortar. Que tú puedas, Señor, obrar en nuestros corazones. Gracias, Señor, una vez más por estas mujeres que han apartado este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, que es tan clara y que tanto necesitamos para nuestra alma confundida. Habla, Señor, a nuestro corazón. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando Gloria me dijo de enseñar, soy mamá de 4 niños pequeños. Entonces, estaba un poco indecisa. Y una amiga mía, le dije a esta amiga, le digo, amiga, la verdad que no sé, es tan complicado encontrar tiempos profundos para estudiar. ¿Será que voy a poder llegar? Y esta amiga muy sabia me miró, solamente me dijo, pocas palabras, me dijo, ¿no será lo que tu alma necesita? Y con esas palabras me decidí y le dije, bueno, Gloria, está bien, acepto el reto. Y claro, sin duda, el Señor tenía algo para hablarme a mí. Y le doy tantas gracias a Dios por su misericordia y por, con mucho amor, enseñarme primero a mí verdades que me gustaría transmitírselas a ustedes también. Así que mientras que les estoy hablando y compartiendo su palabra, no son mis palabras, sino la palabra de Dios, no lo tomes como alguien que ya está allá y lo alcanzó, sino que alguien que está en proceso. Y quiero animarte a que estas verdades son posibles para vivir. La primera promesa que Dios dice en este salmo es que Dios nos va a saciar de larga vida. Va a saciar de larga vida a aquella persona, vuelvo a insistírtelo, no a todas las personas, sino a aquella persona que le ama y le conoce. A la persona que le ama y le conoce, la persona que ha decidido refugiarse en Él, Dios le promete que lo va a saciar de larga vida. Esa palabra saciar es una palabra que vos entendés. Es una palabra que se puede traducir también como satisfacción. Por ejemplo, les voy a citar, no lo busquen ustedes, pero yo les voy a leer ahí en el Salmo 65:4. Dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Ahí se usa esa misma palabra, saciarse. Y en este contexto vos te das cuenta, dice, aquella persona que ha sido atraída por Dios mismo, escogida y atraída hacia Él y que mora en su casa, dice que entonces va a ser saciada de todo bien. Y ese bien incluye todo lo bueno. Otro salmo dice, Salmo 107:9, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Acá pone dos personas, una es la menesterosa, o sea, el alma sedienta,
y el alma hambrienta. Y Dios dice que a ambas Dios las sacia. Otro salmo dice, el Salmo 17:15, dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierta tu semejanza. Ahí utiliza la palabra satisfecho. En Isaías 58:11 dice: Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma. Así que puede haber hambre, puede haber sed, puede haber sequía, pero hay satisfacción. Hay un alma saciada. Y fíjate que se usa para las dos cosas. Se usa para lo físico, saciarse físicamente, pero se usa para lo espiritual, se sacia el alma. Satisfacción en el alma. La idea de saciarse es estar completamente lleno. No necesitar otra cosa. Cuando vos comes algo y estás saciado, no querés más, ¿no? Ya está, estoy llena, ¿no? No me entra nada más. Eso va a pasar el 25, el 24 y el 25. Ahí va a tener un concepto de lo que es llenura, ¿no? Estoy llena, no me entra un bocado más, el 25 no se come nada, porque el 24 comiste un montón. Bueno, esa es la idea de estar lleno. Lo estudiamos en el versículo que memorizamos en el Salmo 63. ¿Qué decía? ¿Te acordás? Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Ahí, tierra seca, árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, alzaré mis manos. Y después, ¿qué dice? Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. De meollo y de grosura. ¿Sabes lo que está hablando? De un banquete. La grasa como algo muy rico, muy que te llenó. Y dice, va a ser llena mi alma, saciada mi alma. ¿Te das cuenta que Dios no solamente te da algo para que te sacies? No solamente te da, porque uno podría estar lleno con comida que no te gusta. Con mis hijos me pasa, no estoy llena. Bueno, está lleno y aparte la comida no le gustó. Bueno, con el Señor no es así. Está llena, pero de lo más rico, lo más sabroso, lo más abundante. Ese es el Dios que te sacia. De meollo y de grosura va a ser saciada mi parte física. No, mi alma. En Proverbios dice, los justos se sacian, comen hasta saciar el alma. La parte física y la parte espiritual, saciado. Ese es el Dios que te sacia. Entonces el salmista lo compara con alimento sustancioso, un banquete, como les decía antes, no algo de alimento, ni siquiera lo suficiente, sino saciarse con lo más delicioso que vos podrías disfrutar. Es encontrar en Él todo lo que el alma necesita y no tener necesidad de buscar en ningún otro lugar lo que solo Él puede dar. Es encontrar en Dios todo lo que tu alma necesita y que no busques en ninguna cosa más lo que solo Dios puede darte. Cantaban las chicas y por eso le pedí las letras. Al final terminaban diciendo lo del Salmo de Asaf, capítulo 73, que dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada. Lo sabemos de memoria, lo cantamos, pero ¿es real en tu vida? ¿Fuera de Dios nada deseas en esta tierra? Podés decir, Señor, te tengo solo a ti y no quiero ni necesito nada. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Porque eso es estar saciado. Ahora, si hay un problema de estar saciado, el problema, ¿sabes cuál es? Que no le estás amando. Y si no le estás amando, ¿sabes cuál es el problema? No le estás conociendo. Porque Dios promete saciarte. Y Dios es un Dios fiel que cumple lo que promete. Si no estás satisfecha, no es porque Dios no pueda saciarte.
sino porque vos no le estás buscando. De tal forma que lo único que desees no sea casarte, o una economía estable, o hijos, o algún bien, o salud, sino que solamente sea Él. Porque Dios dice que Él nos va a saciar. Te saciaré. Qué preciosa promesa. C.S. Lewis, creo que les puse la frase, porque me pareció una frase muy oportuna para tenerla en algún lado en mi casa. Lo pienso poner en mi casa. Dice, quien tiene a Dios y todo lo demás, no tiene más que quien solo tiene a Dios. Te pongo acá una persona que tiene a Dios y tiene casa, recursos, esposo piadoso, hijos preciosos, salud. Y te pongo acá una persona que solo tiene a Dios. Y en tu mente, ¿qué pensás? ¿Quién tiene más? ¿Sabes qué? Muchas veces pensamos que la persona que está allá parada tiene más. Y no es así, hermana mía. Quien tiene a Dios no tiene menos, si tiene a Dios solamente, no tiene menos que quien tiene a Dios y todo lo demás. Porque Dios es todo lo que necesitamos. ¿Lo crees? Si hoy, amén, espero que sí, yo también digo, Señor, con temor digo amén. Si hoy perdieras todo lo que tenés, pensá por un momento, te fuera quitado todo, tu casa, tu esposo, tus hijos, ¿cómo le pasó a Job? ¿Tendrías menos? ¿Dios es suficiente? El termostato va a estar en tu amor a Él. Si realmente la amás con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, no hay nada que compite con ese amor. Le amás a Él, entonces tenés todo. Y estás completa en Él, satisfecha en Él, completamente. Cuando pensamos en insatisfacción, pensamos en el pueblo de Israel, ¿no? En Oseas 4:10 dice que ellos iban a comer como un juicio de Dios, pero no se iban a saciar. Iban a fornicar, mas no se multiplicarán, dice, porque dejaron de servir a Jehová. El pueblo de Israel por su pecado vivió tiempos de mucha insatisfacción. Y aún así en su necedad siguieron buscando en ídolos lo que solo Dios les podía dar. Y no es que no tenía, pero lo que tenían no lo satisfacía, ni en lo físico ni en lo espiritual. Ningún ídolo pudo darle la satisfacción y ningún ídolo te va a dar a vos la satisfacción que solo Dios te puede dar. Salomón lo describe así, ahí en Eclesiastés. Salomón, el rey sabio, que por su pecado se apartó de Dios y terminó insatisfecho, dice en el capítulo 6, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Mirá lo que dice, es un mal que es muy común entre los hombres. Dice, el del hombre, ¿a quien Dios da riquezas? O sea, no está diciendo algo de dinero, ¿no? O poder llegar a fin de mes. Dice riquezas y bienes, y como si eso fuera poco, honra. Honra es que te reconozcas, que seas conocido, que seas, ¿no? O sea, lo que cualquier persona podría desear, riqueza de este mundo, ¿no? Estoy hablando en general. Riqueza, bienes y honra. Dice, y nada le falta de todo lo que su alma desea. ¿Podrías pensar eso? No tener nada que desear a nivel terrenal, porque tenés todo. Dice, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutarán los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Aunque el hombre engendrare 100 hijos
y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. O sea, es mejor no haber nacido antes que haber tenido toda esta vida y no estar satisfecho. Pero el punto es que nunca nada de esta vida te va a saciar. Solo Dios sacia. Entonces podría tener todas las cosas, pero si no tiene a Dios, y eso es lo que le pasó a Salomón. Nadie, creo que tuvo tanto como Salomón tuvo. Y sin embargo, él dijo, todo es vanidad. Y termina diciendo, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. No se encuentra satisfacción fuera de él. Solamente en él hay satisfacción completa. Hay en Isaías, quiero detenerme en Isaías un momento, en Jeremías capítulo 2. Ese sí, búsquenlo, que quiero que lo leamos juntas. Dice Jeremías 2, 12 al 13. Dice, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Dios dice, cielos, horrorícense, espántense. Miren lo que hizo mi pueblo. Esto es digno de que te horrorices. ¿Sabes cuáles fueron los males que hizo Israel? 2 dice. En primer lugar me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y en segundo lugar cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. Ahí en la canción decía, ¿no? A ver si puedo con todo lo que tengo acá. En la canción decía, en cisternas rotas buscas el agua que solo en tu amor podrá encontrar. Dice, dos males se hizo mi pueblo. ¿Saben qué? Algo triste. Solo de Israel se podía decir esto. Me dejaron a mí. Porque de los pueblos paganos, ellos seguían sus ídolos, pero no habían dejado al Dios verdadero. Nunca le habían conocido. Pero de Israel se dice, me dejaron a mí. Dios lo había rescatado, lo había escogido. Le había dado una tierra. Le dio promesas, le dio la escritura, le dio su ley. Y Dios lo dejó. ¿Y por qué lo dejó? Por cisternas, dice, la fuente de agua viva, por cisternas rotas. Las cisternas eran lugares donde se colocaba el agua. Ya dejar a Dios, o sea, ya dejar vamos a pensar en fuente, ya dejar una fuente por una cisterna con agua estancada, ya es bastante necio, ¿no es cierto? Porque tienes una fuente de agua que fluye fresca. Hoy hace calor afuera, ¿no? Y vos tenés muchas ganas de tomar agua fresca. Imagínate, tenés el agua fresca, pero el otro lado tenés unas cisternas de agua estancada. Eso ya sería algo necio. Pero esta cisterna está rota. ¿Sabes lo que significa que esté rota? Que el agua se filtró por el suelo y que lo que quedó abajo es simplemente un poco de agua con barro. Y Dios dejó al Dios, Israel, dejó a Dios la fuente de agua viva y se va tras una cisterna. Y eso es lo que hacemos vos y yo. Cada vez que buscamos en otra cosa lo que solo Dios te puede dar. ¿Te das cuenta qué necio nuestro corazón? Dejar la fuente por el barro. ¿Qué te puede saciar el barro? Las redes sociales. El amor de un novio.
una amiga, tu mamá, tu esposo, tus hijos. Algunas cosas son muy preciosas, son regalos de la gracia de Dios, sin lugar a dudas. Pero aún así no podés cambiar la fuente por el escasa agua. No seas necia. Yo me he dicho a mi propio corazón, Nerina, no seas necia. Nunca te va a poder saciar eso. Solo Dios promete satisfacción. No busques en cisternas rotas lo que solo Dios puede darte. El amor a Él, el conocer a Él, va a hacer que seas completamente satisfecha en Él. Dice, oh Jehová, en el mismo pasaje de Jeremías, dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. ¿Sabes lo que viene por dejar a Dios? La vergüenza. La vergüenza. Buscar en otra cosa y no en Dios la satisfacción del alma es así. Un comportamiento completamente necio y ciego y que nos llevará a la vergüenza. Nunca los medios terrenales y colocáis cualquier cosa, nunca pueden satisfacer los deseos más elevados del hombre. Pero, si somos sinceras, cuán tentadas estamos a hacerlo todo el tiempo, ¿no? Buscando la calma, la paz, la plenitud, la satisfacción en otra cosa y no en Dios. Te hago unas preguntas ahí. ¿En quién o qué buscas tu satisfacción? ¿Con qué o quién buscas saciar tu alma? ¿Es tu estudio? ¿Es tu trabajo? ¿Es el entretenimiento? ¿Es en tu mamá, en una amiga, en una hermana, en tu esposo? El salmista decía, fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Vos podés decir lo mismo? ¿O qué colocás en ese lugar? Sí, Cristo sí, pero Cristo más. Estabilidad económica. Sí, Cristo sí, pero Cristo más. Salud. Cristo sí, pero Cristo más comodidad. Estar libre de problemas, libre del caos de cada día. ¿Cristo es suficiente para ti? ¿O Cristo es el medio por el cual vos querés alcanzar tus metas? Porque podría ser así también, ¿no? Sí, busco a Dios, pero para alcanzar lo que yo quiero, lo que realmente quiero, tené mucho cuidado. Busca a Dios por quién es Él. En el Salmo 36, que hoy nos leía Courtney, el versículo lema, que fue el versículo del año, nuestro versículo lema, después de decir el versículo 7, cuán precioso, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Y lo pienso y digo, cuánta misericordia del Señor, ¿no? Aún en este momento. Pensa. Quizás evaluando tu vida decís, yo busco en cisternas rotas. Y ahí está la misericordia de Dios. Y por la misericordia de Dios te puedes amparar bajo la sombra de sus alas. Porque si no fuera por la misericordia de Dios, estaría la ira de Dios cayendo sobre nosotras. Pero por la misericordia de Dios nos podemos amparar. Y ahí el versículo 8, la misma idea. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Esa imagen, claro, para nosotras que tenemos agua potable y abrimos la canilla y tenemos el agua ahí, no significa tanto un río caudaloso. Pero si vos vivirías en el oriente donde hay sequía, el río significa muchísimo, ¿no? El río es vida. El río es eso que necesitabas para el riego y para los cultivos, para saciarte, para refrescarte, para bañarte. El río es todo.
Y acá es esa imagen, Dios llenando con abundancia ese río que sacia, después de mucha sed, te sacia, un manantial. Dice, y en tu luz veremos la luz. Ahora el Salmo, la promesa de Dios específicamente dice que nos va a saciar de larga vida. La idea de larga vida, bueno, para el judío había una conexión entre la vida de obediencia, la vida del justo y la largura de días, ¿no? Tener muchos años, vivir muchos años. Así que relacionaban una vida bendecida por Dios, el judío, con una vida larga. Por ejemplo, ahí en Deuteronomio. O por ejemplo en Proverbios, les voy a citar Proverbios 3:2, cuando habla de la sabiduría y dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán, ¿no? Entonces hay una conexión para el judío entre una vida que es larga y una vida que es bendecida por Dios. Ahora, la expresión larga vida es equivalente a la expresión lleno de días. Y en la Biblia hay algunos personajes bíblicos que murieron con esta expresión, murió lleno de días. Y a lo que se está refiriendo no es simplemente a que murió viejo. Por ejemplo, se habla de Abraham, que murió lleno de días. O por ejemplo, se habla de Isaac, que murió lleno de días. O de Jacob. Y de David también se menciona, que él, siendo ya viejo, ahí en Primera de Crónicas dice, siendo pues David ya viejo y lleno de días. Ahí en Segunda Crónicas también habla de otro hombre, Joiada, que también murió lleno de días. La idea de lleno de días no está hablando solamente de que murió viejo, como decía antes, sino que murió satisfecho. O sea, que cumplió el propósito por el cual Dios le dio vida. Y muere de esa forma. Muere lleno de días, lleno de días. Esa es la expresión que se usa. Así que estar saciado de larga vida, la idea es una persona que alcanza su plenitud y ya sea que va a morir joven o viejo, cuando muere satisfecho con la vida. O si se va a contentar con dejarla. Es como alguien que come un banquete y está lleno y se levanta y ya está, ya se va. ¿Viste? Es la misma idea. La idea es que cuando esta persona muere con larga vida, llena de días, muere sin desear seguir viviendo más. Muere como algo que ya está. Se cumplió este tiempo en mi vida y ya voy con el Señor. No es alguien que cuando llega al final de su vida muere insatisfecho. O sea, mira para atrás con insatisfacción, pensando, ay, tendría que haber vivido distinto. Pensando en los años que perdió, ¿no? O quizás desear vivir más para poder hacer cosas que no pudo hacer. Entonces, cuando está en su lecho de muerte, dice, ¿cuánto me gustaría vivir más? Porque me gustaría hacer esto y lo otro. O ¿cuánto me gustaría vivir más? Porque me gustaría haber vivido distinto a cómo viví. No es la idea. Me recuerdo de chica, había un poema que leí de pequeña que decía así, comenzaba diciendo así. No sé si fue un hombre o una mujer, porque se le da el crédito a un poeta, a un hombre, pero después se dice que no, que era de una mujer. Así que no sé si era un hombre o una mujer que lo escribió. Pero el que lo escribió decía así, si pudiera volver a vivir nuevamente mi vida, en la próxima, decía, y empezaba a citar cosas que él haría, o ella, no lo sé, cito como que fuera un hombre, pero podría ser una mujer la que lo escribió. Dice, la próxima dice que trataría de mirar más atardeceres o amaneceres, andar descalzo desde la primavera hasta el verano, que se relajaría más, viviría una vida mucho más despreocupada. Y cito muchas cosas que él haría si pudiera volver a vivir nuevamente la vida. Y cuando termina dice, pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo. Y cuando lo leía de niña, yo decía, wow, este hombre está ya en su lecho de muerte. Y me da como un poco de nostalgia. Ahora, cuando lo pensaba y estaba preparando este estudio, yo pensé, esto es una tragedia. Porque llega al final de su vida, mira para atrás. Dice, no, debería haber vivido distinto, pero encima las cosas que piensa,
que debería haber vivido distinto, no son las cosas tampoco que le podrían haber dado satisfacción. Porque si hubiese dicho, bueno, debería haber vivido distinto, una vida, y tendría que haber buscado a Dios, uno dice, bueno, en su lecho de muerto se arrepintió, ¿no? Pero aún en su lecho de muerte le está poniendo su pensamiento, lo que debería haber hecho, en cosas que tampoco le hubiesen dado la satisfacción de su corazón. Así que esto es una tragedia, doble tragedia. ¿Te das cuenta qué tragedia sería eso para tu vida? Llegar a tu lecho de muerte y decir, tendría que haber vivido distinto a cómo viví. Y morir insatisfecho. ¿Y qué sería morir satisfecho? Sería lograr todos tus sueños. Se trataría de haber terminado con todas tus metas familiares, metas intelectuales, metas económicas. De eso se trataría. No, según este salmo no. Según este salmo, la persona que va a morir satisfecha, plena, sin desear nada más, es aquella que se refugia en Él, que le ama, que le conoce. Porque Dios promete saciarte. ¿De qué? De larga vida. Si vos te preocupás solamente de amarle a Él, de refugiarte en Él, cuando mueras vas a morir satisfecha, plena. Decía una frase, vive de tal forma que cuando mueras lo único que tengas que hacer es morir. Bueno, ¿y cómo es eso? Bueno, habítate, siéntate bajo la sombra del Omnipotente, disfruta de una relación fresca con el Señor, tus mañanas, tu mate, tu café, su palabra, la vida de oración, no rutinaria, sino deleitándote en Él, una vida de adoración, no de una alabanza fría y apática que no llega ni al techo, sino una adoración genuina a Él, una rendición, una vida de obediencia, que cuando Dios te marca algo el domingo, seas pronta a responder, deseosa de honrarlo a Él, no a las personas de tu alrededor, no un temor a los hombres, sino un temor al Señor. Cuando mueras, vas a dejar esta vida diciendo, como Pablo, he peleado la buena batalla, ¿no? He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está esperando la corona. Pero ¿cómo vivió Él? Porque para mí el vivir es Cristo. Cristo es suficiente. Cristo es lo que amo. Cristo es por quien vivo. Y el morir es ganancia. Y entonces partió de esta vida completamente satisfecho. ¿Qué a ti? Las preguntas te hago. ¿Qué si tus días terminaran hoy? Hoy mismo. ¿Puedes decir, estoy completamente satisfecha, plena en Cristo y estar con Cristo es muchísimo mejor? ¿Estás viviendo satisfecha en Cristo? Tus días se van pasando distraída con tantas cosas a tu alrededor, buscando en placeres terrenales lo que solo Dios puede dar. ¿Puedes decir desde lo más profundo de tu corazón, no de la boca para afuera, lo único que deseo es el Señor? ¿Crees de todo corazón la afirmación que te dije, quien tiene a Dios y todo lo demás no tiene más que quien solo tiene a Dios? ¿Estás buscando en cisternas rotas el agua que solo la fuente de agua viva te puede dar para saciar tu sed? Alguien dijo, después de sufrir una gran pérdida y con un corazón deshecho, Dios, sé que eres todo lo que tengo, pero no te conozco lo suficientemente bien como para que seas todo lo que necesito. Y quizás ese sea el problema de tu corazón hoy. Sabes que Dios es todo, pero decís, no te conozco lo suficientemente bien como para decir realmente, es todo, Señor, lo que necesito. Porque el punto no es que Dios no sea suficiente. El punto no es que Dios no pueda saciarte. La medida de nuestra satisfacción es el grado en que amamos, conocemos y confiamos en Dios. Porque Dios promete para quien le ama que va a hallar satisfacción. La primera promesa entonces. La segunda promesa.
Como dice la segunda promesa, y le mostraré mi salvación. La promesa de una salvación eterna. Le mostraré. En otras versiones dice, le haré ver mi salvación o le haré gozar mi salvación. En la versión al inglés dice, por ejemplo, se va a deleitar en mi salvación. Otros dicen, deleitar sus ojos con la salvación de Dios. Dios es el Rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra, dice Salmo 74. El Salmo 119 dice, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Esta palabra salvación para el judío es muy amplia. No es solamente el concepto del Nuevo Testamento, que es la salvación eterna, sino que para el judío tiene que ver con ser librado de lo que te amarra o te restringe. Entonces puede significar rescate, liberación, amplitud, ¿no? Anchura, ¿sí? Bienestar, restauración, tanto a nivel personal como nacional. Así que no es exclusivo de la vida eterna como sería en el Nuevo Testamento, pero obviamente que en este salmo está abarcando todo eso. Claro, concluyendo toda la lista de bendiciones que vimos durante todo el año, terminando, como el último, como el clímax, diríamos, ¿no? Como lo más alto, como lo que engloba todo, podríamos decir, dice, le haré ver mi salvación, le mostraré mi salvación. Hasta ahora el salmista ha vislumbrado algo de la salvación del Señor, pero ahora Dios se la va a revelar completamente. Hasta ahora vio la belleza de su salvación, sin duda. Él vio su rescate frente al enemigo, el rescate de las tentaciones, de las pruebas. Y todo eso fue salvación del Señor. El Señor lo salvó de cada una de esas cosas. Pero ahora Él va a hacer algo completo, algo total, ¿no? El gozo pleno. Cuando todo acá termine y la eternidad haya comenzado, Él verá la salvación del Señor, la salvación eterna. Va a disfrutar del cielo completo. Porque acá había gozo, pero con tribulaciones, ¿no? Pero allá va a haber un gozo infinito y completo. Acá había rescate en medio de las pruebas, las tribulaciones, las tentaciones. Pero allá hay liberación absoluta. Acá había confianza en medio de miedos. Estaban los terrores nocturnos, pero había confianza. Pero allá seguridad eterna. Acá hay consuelo en medio de la angustia. ¿Dios nos librará nos va a librar de la angustia? No, nos va a consolar en la angustia. Pero allá, en el cielo, ninguna lágrima, ningún pesar, ningún dolor. Acá había consuelo en medio de, respuesta en medio de nuestros clamores. Pero allá, todos los pedidos van a estar satisfechos allá en el cielo, ¿no es cierto? Acá había protección de enfermedades o aún el sostén en medio de una enfermedad, pero allá no va a haber muerte. Acá había disfrute de su cuidado, pero allá ningún peligro. Acá había búsqueda de comunión con Él, interrumpida una y otra vez por nuestro pecado. Pero allá, comunión completa. Acá, el deseo de su presencia. Y allá, el deseo cumplido. El mirarle cara a cara. El contemplarle. Contemplar la hermosura de Jehová todos los días de tu vida, por siempre. Es un gozo caminar en esta vida refugiada bajo la sombra del Omnipotente. Claro que sí. Es un gozo poder disfrutar de su sostén, de su mano que te lleva. Es un gozo que Él te levanta. Es un gozo que Él te sostenga la mano en medio del dolor, de la dificultad, de los peligros, de los temores, de las preocupaciones, que nos responda a nuestros... Es un gozo, pero la salvación completa está por venir. Él promete que quien le ama va a ver su salvación, donde no va a haber más muerte, ni enfermedad, ni separación de quienes amamos, ni soledad, ni lágrimas, ni temores, ni tentaciones, ni dolor, ni caídas, ni preocupaciones, ni conflictos interpersonales,
ni ningún mal, ni alguien que nos lastime, nos haga daño, ni alguien que abuse de nosotros, ni mentira, ni pecado, ni ningún mal. Él le hará ver la salvación, le mostraré mi salvación con todo lo que implica. El Salmo 16, el Salmo de David, dice muy similar. Fíjate cómo se va desarrollando el Salmo y fíjate la similitud de algunos puntos que hemos tratado. Dice el versículo 2, fíjate. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Primer concepto muy similar. Versículo 4. Perdón, el versículo 3 dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Versículo 5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado, un corazón satisfecho. Versículo 7, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún las noches me enseña mi conciencia, una comunión constante con el Señor. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En el Salmo, cuando va concluyendo este Salmo, él dice, si bien es un Salmo mesiánico, porque está hablando de una profecía sobre Cristo que se iba a levantar, David también está creyendo que su cuerpo un día va a morir, pero se va a levantar, va a resucitar y va a ver al Señor. Y dice, me mostrarás la senda de la vida. ¿Sabes? Todos los caminos llevan a la muerte, a la destrucción, excepto Jesús, que es el camino que lleva a la vida. Y dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. La idea de plenitud, la misma raíz, satisfacción, contentamiento, plenitud, no una alegría momentánea, imperfecta, no una alegría que se está mezclada con el dolor, no un gozo, sino es un gozo completo que no se le puede aumentar nada. ¿Has pensado eso, tener un gozo al cual no le puedes aumentar nada? Así es. No se puede ni disminuir ni aumentar. Lo que yo le decía antes, en esta vida hay mucho gozo, pero el pecado disminuye el gozo. A veces no el pecado, enfermedades que nos dan dolor. O quienes quizás una enfermedad a quien amamos y nos duele ver a alguien que amamos sufrir y hay dolor en el corazón. Y aunque hay un consuelo real, hay dolor, el dolor también es real. En esta vida estamos en esas dos cosas, ¿no? Pero allá en el cielo, plenitud de gozo en su presencia, a su diestra. Delicias a tu diestra para siempre. La palabra delicias tiene que ver con algo placentero, la dicha, algo benigno, deleitoso, agradable, una felicidad eterna. No se trate de un disfrute que puede ser que termine, o una alegría que, como dije antes, puede ser que sufra por una llamada telefónica o un diagnóstico médico o algo que pasó, un accidente. Sino es una alegría que no va a tener fin. Delicias a tu diestras para siempre. Piensa, por ejemplo, yo disfruto a mis hijos chiquitos, pero ellos van a crecer, ¿no? Y es inevitable, se van a ir de casa, ¿no? Va a haber un día que el nido va a estar vacío. O, por ejemplo, vos disfrutás de conversaciones santas con tus amigas, de juntarte con ellas, de charlar, y es un gozo. Quedás hasta las 2 de la mañana charlando, orando juntas. ¡Qué precioso! Pero tu amiga puede partir o se puede ir a vivir lejos y ya no está más cerca. No es para siempre. No es eterno.
Las cosas que pensamos, todas las cosas que pensamos en esta vida, se pueden terminar. Alguien dijo así, aunque las cosas y personas no nos abandonen en esta vida, ten por seguro que tú las abandonarás a ellas. No será así ante Dios. Allá en la eternidad sí habrá delicias a sus diestras para siempre. Allí el gozo será eterno. Pérdidas, decepciones, duelos, enfermedades jamás ocurrirán. Ninguna cosa podrá empañar nuestra alegría. Cuán diferente será el cielo de la tierra en todo esto. Qué deseable será abandonar la tierra y entrar en esas alegrías eternas. Pero yo te pregunto, ¿es deseable para vos el cielo? ¿Estás viviendo como peregrina acá y deseando morar en el cielo? ¿O estás tan cómoda acá? ¿Estás tan acostumbrado a lo terrenal que pensar en el cielo hasta como que te causa un poco de, no sé, esa sensación rara, ¿no? En el corazón. Como que no me quiero ir todavía. Y yo entiendo en un sentido, disfrutamos la vida, ¿no? Porque la vida es preciosa. Pero, ¿sabes? El peregrino, el extranjero, hay algunas extranjeras acá. Y cuando sos extranjero, no hay nada como estar en tu país, ¿no? Tu casa es tu casa, tu país es tu país, tu cultura, tu dialecto. ¿Deseas el cielo como tu tierra? ¿Caminás acá como una peregrina, como una extranjera, anhelando estar allá, disfrutando de la salvación completa que hay? Encontré una oración de un puritano que dice así: oh Señor, vivo aquí como un pez en una pecera, con el agua suficiente para mantenerme vivo, pero en el cielo nadaré en el océano. Fíjate esa comparación, una pecera, ¿no? Pero en el cielo nadaré en el océano. Aquí tengo el aire justo para seguir respirando, pero allí disfrutaré de una brisa dulce y fresca. Aquí cuento con un rayo del sol que ilumina mis tinieblas, un rayo cálido que evita que me congele. Pero en el más allá dispondré la luz y el calor para siempre. Aviva mi hambre y mi sed de los dominios en lo alto. Aquí puedo tener el mundo. Allí te tendré en Cristo. Acá hay una vida de anhelo y oración. Allí una seguridad sin dudas y peticiones sin negativas. Allí hay gozo sin dolor, consuelo sin sufrimiento, amor sin inconstancia, descanso sin fatiga. Dame a conocer que el cielo es todo amor. Dame a conocer que el cielo es todo paz. Dame a conocer que el cielo es todo gozo y llévame allí pronto. ¿Anhelás el día en que puedas contemplar al Señor cara a cara y verle? Bueno, a los que le aman, dice Dios, le mostraré mi salvación en esta vida y en la eternidad. Se va a deleitar en la salvación en esta vida y en la eternidad. Va a disfrutar de su salvación en esta vida y en la eternidad, por siempre. ¿Sabes lo que es eternidad? Siempre, y siempre, y siempre, y siempre, disfrutando del Señor, de su presencia, de su persona, del gozo pleno, de no pecar más. Qué precioso. Dos promesas preciosas. Ahí en Filipenses 3 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de quien también esperamos ansiosamente al Salvador, el Señor Jesucristo, quien va a transformar nuestro cuerpo humilde para que sea semejante a su cuerpo glorioso, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice, mirá cuán amor nos ha dado el Padre,
para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y fíjate lo que dice Juan. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? La esperanza de un día partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Lo que te tiene que hacer el deseo del cielo es vivir cerca del Señor y tan cerca que cada vez seas más semejante a Él. Puro. 1 Corintios 2:9 dice Pablo, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son los que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman, en esta vida y en la eternidad. ¿Vivís acá con los ojos en la eternidad? ¿Vivís como peregrina deseando el cielo? El tener la mirada en lo celestial te va a hacer vivir una vida más cerca del Señor. Hay un Dios fiel que te está prometiendo saciarte de larga vida y mostrarte su salvación. Y en un auditorio tan amplio como este, yo conozco, puedo mirarlas a los ojos, muchas mujeres que están viviendo así, satisfechas en Cristo, que se han decidido refugiar a la sombra del Omnipotente. Son mujeres que destilan gozo y paz. Son mujeres que te invitan a sentarte con ellas a los pies del Maestro. Que cuando hablan la palabra, porque la palabra de Cristo mora en abundancia en sus corazones. Son mujeres que le aman al Señor. Y como le hablan, cuando hablan de Él. Todo el tiempo. Confían. No son mujeres que no tienen pruebas. Porque hay mujeres que tienen pruebas y pruebas muy grandes. Pero son mujeres que aún en medio de la prueba te animan y te confortan. Son mujeres que están confiadas en el momento de la adversidad. Y quizás vos sos una de ellas. Sos una de las mujeres que este año o quizás hace 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, tomaste la decisión de hacer de Dios tu morada y te sentaste. Te quedaste ahí, en esa comunión fresca, viva. Qué lindo, qué precioso. A vos yo te animo. Mujer, quédate ahí. Porque aún Salomón, que vivió una confianza y una cercanía profunda con el Señor, no terminó ahí. Así que si estás morando bajo la sombra del Omnipotente, si has decidido este año o hace muchos años, has decidido, quédate ahí. Mantén la comunión fresca con el Señor. Porque Satanás lo que quiere hacer es robártelo, distraerte. Ahora sé que muchas de ustedes no están ahí. Quizás en algún momento disfrutaste de la comunión con el Señor. Quizás ahora te acordás y decís, yo me acuerdo. Cuando la vida de adoración era una vida de adoración sincera. Yo me acuerdo cuando oraba y pasaba tiempos de rodillas orando. Yo me acuerdo cuánto disfrutaba de su palabra, ¿sabes? Me la leía de tapa a tapa y yo estaba con ese amor y la leía, la deseaba. Pero ¿sabes qué? No estoy ahí ahora. No estoy disfrutando del Señor. Claro, sí, voy a la iglesia todos los domingos, me siento, canto. Pero mi corazón no está ahí. Hay otras cosas que tomaron, otros ídolos que se levantaron y que yo estoy postrada adorándolos. Quizás ese sea tu corazón. Y hoy viniste a este lugar y Dios te trajo para llamarte nuevamente y decirte, no busques en cisternas rotas. Lo que yo solo puedo darte, búscalo en mí. Yo soy la fuente, yo soy el manantial. Ven a mí, busca en mí y no en otro lugar lo que yo solamente te puedo dar. Vuelve al lugar de la comunión. A vos te digo, yo no te conozco, pero Dios sí.
Volvé al lugar, volvé al primer amor. Pedir a Dios, Señor, perdón. Señor, sé que esto, y ponele nombre, esto tomó mi lugar, tu lugar. Un trabajo, un estudio, un novio, una red social, un pasatiempo, un entretenimiento, la lujuria, un pecado, no sé qué puede ser. Arrepentite, pedir a Dios, perdón, Señor. Quiero volver al lugar de la comunión. Quiero estar satisfecha en ti completamente. Quiero que seas tú, todo lo que quiero. Pero sé que en este lugar también hay mujeres que nunca tuvieron a Cristo como su tesoro. Quizás es la primera vez que viniste. Quizás sos una adolescente que vino obligada por su mamá. O una niña pequeña que vino acompañando a su mamá. Quizás ya has venido a la reunión femenina años. O quizás esta sea tu primera vez, no lo sé. Pero estoy segura que en este lugar hay mujeres que nunca han hecho de Cristo su tesoro. Claro, quizás hablaste de Cristo, pero nunca fue tu tesoro como lo más importante para vos. Quizás hasta alguna vez pensaste en Cristo, pero no como lo más valioso, lo que es más valioso que cualquier otra cosa en este mundo, que estás dispuesta a dejar todo por Cristo. Estas promesas no son para vos. La Biblia dice que todos nosotros nacemos bajo la ira de Dios por causa de nuestro pecado. El pecado es esa montaña, esa pared que nos separa de Dios. Porque Dios es un Dios santo, limpio, alto, sublime, puro. Y nosotras somos pecadoras. Nacemos con este problema del pecado. Y porque somos pecadoras, pecamos. Y quizás vos estás sentada ahí y decís, bueno, pero yo no soy tan mala. Claro, si vos te comparás con el que esté al lado, quizás no. Pero Dios, el que pone el estándar de perfección. Y Dios dio su ley santa. Y Dios te va a juzgar de acuerdo a su ley. Y la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Dios dice que el alma que pecare, esa morirá. Hay un salmo que es un salmo aterrador. Se los voy a leer. Dice el Salmo 7, 11 y 12, dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Este salmo describe a Dios dispuesto para juzgar, con su arco preparado para destruir al impío. Si no se arrepiente. Que sea justo Dios significa que Dios te tiene que dar lo que mereces. Y Dios ya estableció lo que vos y yo merecemos. La paga del pecado es la muerte. Lo que yo merezco por mi pecado es morir. Estar separada de Dios eternamente. Eso es lo que yo merezco por mi pecado, la muerte. Y Dios dice, yo voy a juzgar al alma que pecare. Esa va a morir. Pero el Evangelio son buenas noticias. Yo leí un salmo que dice, cuán preciosa es tu misericordia. Porque Dios es un Dios santo, un Dios justo. Yo entiendo que Dios sea santo.
Está ahí, ¿no? Entiendo que Dios sea justo, pero Dios es misericordioso. Y porque es misericordioso, envió a Cristo a este mundo, a su Hijo. Cristo nació, creció, a diferente de nosotras, nunca pecó, siendo Dios mismo hecho hombre. Y alrededor de 30 años comenzó su ministerio, hizo siempre lo bueno. Qué preciosos los evangelios, ¿no? Quizás los has leído, quizás no. Pero Jesús hizo cada milagro tan precioso y mostró su poder, mostró su gloria, mostró su compasión, mostró su cercanía, mostró su misericordia. Pero a los 33 años, Él puso su vida en una cruz por vos y por mí. ¿Sabes? Él dijo, nadie quita mi vida, ¿eh? Yo la pongo. Porque la paga del pecado es la muerte. Ahora Jesús no tenía que morir. Santo, limpio, el Hijo de Dios, perfecto. Pero Él quiso morir en tu lugar y en mi lugar. Quiso pagar la deuda que vos y yo teníamos que pagar. Y que era imposible que vos y yo la pagáramos, porque era una deuda muy grande de nuestro pecado. No la podíamos pagar, no había forma de pagarla. Y Dios envió a Cristo para que muera la muerte que vos tenías que morir y que yo tenía que morir. Y en esa cruz Él pagó ese precio. El precio por tus pecados y por mis pecados. No quedó en esa cruz, Él se levantó. Y hoy vive y está vivo. Y porque Él se levantó y está vivo, Él es el que te puede dar vida a vos y vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y yo sé que en este lugar hay mujeres que han escuchado quizás este evangelio muchas veces, pero que nunca rindieron sus vidas en obediencia al evangelio. ¿Sabés que el llamado a arrepentirse es un llamado a la obediencia? Tenés que obedecer el llamado a arrepentirte. Dios te dice, ven a Cristo. Deja el pecado, arrepentite, vení a Él. Y Jesús dice, al que a mí viene, no le echo fuera. No importa el pecado que hayas cometido. Si vas a Cristo, Él no te echa fuera. Qué glorioso evangelio. Para que los que hemos escuchado este evangelio una y otra vez, cada vez que lo escuchamos de nuevo, no sea vos, pero mi corazón se conmueve con tanto amor y misericordia. Y vuelvo a invitarte, si sos de Cristo, escuchando de nuevo el evangelio y la gracia que Dios tuvo para con vos, ¿no te da tristeza buscar en cisternas rotas lo que solo en Dios podés encontrar? Me gustaría que inclinemos la cabeza para orar. Y quiero, en primer lugar, pensar en aquellas mujeres que son mis hermanas, que son de Cristo. Evalúa tu corazón a la luz de su palabra. Si cuando estábamos compartiendo los textos, Dios puso una inquietud en tu corazón y Dios te mostró algo específico, este es el momento de decidir y decirle, Señor, perdón. Perdóname. Ahora, para la que ha escuchado el evangelio por primera vez, para vos que quizás estás pensando y decís, sí, yo me doy cuenta que soy pecadora. Me doy cuenta que el pecado se levanta contra Dios y sentís la culpa de tu pecado. Y te das cuenta y decís, sí, yo creo que Cristo murió en mi lugar. Creo que Cristo pagó ese precio que yo tenía que pagar. Y ahora, escuchando,
Lo veo como un tesoro, como algo precioso. Quiero que sea el Salvador de mi vida. Decile, Señor, sálvame. Sálvame, Señor. Sálvame de mi pecado. Líbrame. Quiero experimentar la salvación. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Padre, Señor, tú nos trajiste. Y Señor, a ti no te podemos engañar. Estamos completamente descubiertas delante tuyo. Tú conoces lo que hicimos ayer, la semana pasada, este año. Podemos tener un rostro de piedad. Pero Señor, tú nos conoces. Tú conoces cómo es nuestro corazón. Y si se ha ido tras ídolos, Señor, ten misericordia de nosotras. Obra en nuestro corazón y produce así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, permítenos deleitarnos en ti y decir como Asaf, ninguna cosa fuera de ti deseamos, Señor. Solo a ti, Señor, no importa lo que venga, no importa qué situación va a llegar a mi vida. Que tú seas nuestro gozo, nuestro deleite, nuestro disfrute. Señor, que te conozcamos tanto que cuando venga la adversidad, los vientos, las tormentas de esta vida, podamos mantenernos en pie, firmes, porque nos hemos refugiado bajo la sombra del Omnipotente. Padre, te pido por la mujer que está acá, pero no te conoce. Señor, quizás has escuchado el Evangelio la primera vez, o quizás lo has escuchado muchas veces. Pon la inquietud en su corazón, muéstrale que está perdida. Muéstrale que te necesita. Obra en su corazón para salvación. Ten misericordia, Señor. Derrama tu gracia. Haz tú el obrar, Señor, que nosotras no podemos hacer. Te damos gracias por tu palabra. Ella es, Señor, lo que nuestra alma necesita cada día. Gracias por ser luz en medio de la oscuridad. Gracias, Señor, porque ella nos habla al corazón. Y gracias, oh Dios, por tu usarla en nuestras vidas. Gracias por Cristo. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz vacía. Gracias porque tenemos un Salvador victorioso. Gracias, Señor, por habernos llamado y atraído hacia ti. Oramos en los méritos de Jesús. Amén.